Mega Noticias, nos vamos de lleno a nuestra mesa de análisis. Por ello le doy la bienvenida a César Gutiérrez Priego, abogado especialista en Derecho Penal, Militar y de Seguridad Nacional. Gracias, César, por estar con nosotros. Al contrario, un placer estar contigo y todo tu auditorio. Nos estamos metiendo en una situación en la que tanto se ha criticado a los Estados Unidos, de que la población esté armada, César, pero es que parece que no hay de otra. O sea, o te defiendes o no hay quien te defienda. ¿En esa situación estamos? Mira, desafortunadamente hemos visto la falla de los tres niveles de gobierno, de la Policía Municipal, de la Policía Estatal y de la Policía Federal. En este caso, Guardia Nacional. Si no hay una coordinación por parte de ellos, desafortunadamente la gente ha buscado las opciones para poderse defender, ¿no? Porque hay que defender a la familia, hay que defender la honra, hay que defender el patrimonio, y desafortunadamente lo hemos estado viendo, y más en algunos lugares al interior de la República. La gente en estos momentos tiene esa intención de defenderse en su casa, en su vehículo. Acuden a la Secretaría de la Defensa a legalizar o hacer el trámite protocolario para tener un arma, pero en México nos estamos enfrentando a una situación donde hay muchas armas ilegales, y entonces ya cualquiera puede comprar en el mercado negro este tipo de armas. ¿Es así? Desafortunadamente es cierto. Es muchísimo más fácil poder comprar un arma en el mercado negro que comprarla directamente ante la Secretaría de la Defensa Nacional. Conté que los trámites no son complicados, pero hay cierto tipo de trámites que te solicitan documentación, sí, como demostrar un modo honesto de vida, para los hombres haber cumplido con el servicio militar, o tener la carretilla liberada, tener un domicilio fijo. ¿Por qué? Porque la posesión del arma de fuego es la problemática que la gente no entiende. Tú puedes poseer un arma de fuego en tu domicilio sin ningún problema. El problema es la portación como tal, ¿no? Y muchas veces la gente, para no cumplir con esos requisitos, acude al mercado negro, y desafortunadamente la demanda es muy grande, y seguimos viendo que el tráfico ilegal de armas de fuego, el 90% de ellas de los Estados Unidos a México, es demasiado grande y sigue en incremento todos los años. Oye, César, entonces la posesión es que tú tienes autorización para tener un arma en tu casa, y esta la puedes utilizar, pues, si alguien irrumpe de manera ilegal. Sí, por supuesto, en tu domicilio, siempre y cuando no sea de uso exclusivo del Ejército, Fuerza Aérea Armada de México, tú puedes tener un arma de fuego. Incluso si tú no tienes el arma de fuego registrada, lo único que ocurre es que es una cuestión de carácter administrativo, en donde existiría una multa, pero como tal tú puedes tener una posesión de un arma de fuego aunque no estuviese registrada. El problema es en cuanto a la portación, y el problema es que muchas veces esas armas que se adquieren en el mercado negro son armas que ya vienen involucradas con algún tipo de crimen, que se haya podido realizar por grupos criminales. La aportación representa el que tú la saques de tu casa. Exactamente, el que tú la puedas traer contigo, y para eso existe una licencia particular, claro, que se le entrega a la persona. La posesión que hay en México, la autorización, explícanos tú, ¿es tenerla en casa y también en el vehículo? No, lo que pasa es que la cuestión del vehículo, mucha gente lo ha confundido. Piensan que el vehículo es una extensión de su domicilio, y no es así. Incluso la Suprema Corte de Justicia ya se pronunció en ese sentido, en donde si tú traes un arma de fuego en el vehículo, se considera que tú estás portando un arma de fuego. Si el vehículo está dentro de tu domicilio, obviamente pues no tienes mayor inconveniente porque está dentro de tu domicilio. Pero en caso contrario, si tú dentro de tu vehículo traes un arma de fuego, ya se considera que tú estás portando un arma de fuego de forma ilegal porque no cuentas con los permisos correspondientes. Exactamente. Vámonos al tema particular del tráfico de armas, que es algo extraordinariamente ya preocupante. Preocupante. El tráfico de armas es el responsable de la violencia. ¿Qué pasaría si no hubiera tráfico de armas? ¿Qué pasaría con las bandas delincuenciales? De entrada no tendrán las capacidades tácticas que tienen para hacerle frente a las policías de los tres niveles de gobierno. Tenemos que entender que cuando nosotros vemos la capacidad de fuego que tienen los grupos criminales al grado de que le hacen frente a la Guardia Nacional y al Ejército, es por lo mismo, porque tienen esa capacidad para poder responder respecto a un enfrentamiento de forma directa con las Fuerzas Armadas. Estamos hablando de que ellos tienen armamento de tipo militar. Sí. Si nosotros no tuviéramos esa problemática, no veríamos a los grupos criminales tan empoderados
ni con el control territorial que tienen, porque de entrada las policías de los 3 niveles de gobierno le podrían dar respuesta de forma inmediata a estos grupos criminales. Por supuesto que lo vimos, y que mucha gente se burló en su momento con la demanda que realizó el gobierno mexicano respecto a estas armadoras, porque las armadoras se compran las armas de forma legal en los Estados Unidos, pero se ingresan de forma ilegal a México, al grado de que hemos visto también que los grupos criminales mexicanos terminan haciendo negocios con los grupos criminales sudamericanos, en especial con los colombianos y peruanos, en donde muchas de las cantidades de drogas que se mandan a México son pagadas con armas, porque es mucho más fácil ingresarlas al territorio nacional y después bajarlas hacia Sudamérica. Damos la bienvenida, César Gutiérrez, si me permites, a Arturo Ávila, presidente de IBN, Industrias Militares y experto en seguridad nacional por Harvard. Arturo, gracias por estar con nosotros. Alberto, me da mucho gusto saludarte a ti, a tu auditorio y por supuesto a César, muchas gracias. Estamos hablando del tráfico de armas, entonces nos dice César, las bandas delincuenciales de México van y las compran de manera legal, pero las introducen al país de manera ilegal, con esa porosidad que hay en nuestras aduanas, en nuestras fronteras. ¿Cómo se puede evitar esto, Arturo? Mira, Alberto, a mí me gustaría, antes de entrar al tema de cómo lo podemos evitar, recordarle al auditorio el operativo que desató la crisis del tráfico de armas en nuestro país. Todos recordamos el famoso operativo Rápido y Furioso. Y es importante siempre recordarlo porque de ahí tenemos el primer ingreso de más de 2.000 armas entre 2009 y 2011. Y hasta ahora sigue estando la pregunta sin responder de qué tanto sabían las autoridades mexicanas en ese momento de lo que estaba ocurriendo, ¿no? Por ejemplo, los mandos más importantes siempre han negado su participación en el caso. Hasta el momento hay 3 detenidos por este operativo. Está por ahí el exmando de la Policía Federal, Facundo Rosas, además de Joaquín El Chapo Guzmán, que ya sabemos que cumple una condena por cadena perpetua en Estados Unidos. Y qué decir, ¿no?, de Genaro García Luna, que actualmente está detenido en Estados Unidos también por recibir sobornos millonarios del cártel de Sinaloa. Hay órdenes de aprehensión, Alberto, ¿te acuerdas que yo te comenté que iban a venir otras que faltan cumplimentar y seguramente nos darán más evidencia de este desastre que generó el operativo Rápido y Furioso, y bueno, pues donde lamentablemente también actuaron las agencias extranjeras de nuestro país y lograron que empezara a tener un incremento diametralmente grande que está relacionado directamente con la violencia. Aquí hay un asunto, o sea, Rápido y Furioso ya fue de 2009 a 2011, digamos que ya pasó tiempo. Y esas armas a lo mejor ya hasta ni funcionan, no sé la caducidad que puedan tener estas armas, pero la porosidad sigue dándose, Arturo, o sea, se siguen metiendo armas ilegales y no hay, al parecer, cómo detenerlas. Sin duda, Alberto, sin duda. Mira, yo creo que hay que tener datos muy claros. Fíjate, están varios operativos que se han llevado a cabo. Está el de Tijuana, San Diego, Ciudad Juárez, El Paso, Reynosa, Matamoros. Y aunque es necesario que México fortalezca de manera interna este combate, yo creo que hay una necesidad muy importante de llevar a cabo 3 aspectos. El primero sería eliminar la corrupción en la fauna, y la corrupción, por supuesto, de las autoridades con los grupos criminales. Segundo, y muy importante, Alberto, hay que actualizar la legislación mexicana de armas de fuego que data desde 1972, ha tenido reformas mínimas, y por supuesto, hay que implementar una estrategia de decomiso de armas más robusta en los estados con mayor tráfico ilegal. Fíjate, a pesar de que enfrentamos este gran reto, hay ciertas cosas que se han llevado a cabo que pueden dar mejores resultados, ¿no? Así es que yo creo que con estas 3 variables podríamos detener la porosidad de los controles aduaneros, podríamos, por supuesto, extender de forma territorial la presencia de las autoridades en la frontera. Y creo que un tema fundamental es el tema del rastreo de armas desde Estados Unidos, ¿no? Esto creo que podría dar un cambio significativo a reducir el ingreso de las armas y la relación directa con los homicidios dolosos. Exacto. César Gutiérrez, ¿ves viabilidad que prospere esta demanda del gobierno de México en contra de las armadoras de Estados Unidos, que las acusan de que venden armas a quien quieran y que muchas de ellas son para las bandas del crimen organizado? ¿Puede prosperar esta demanda? Mira, de entrada ya se hizo algo que no habíamos visto nunca en la historia de los Estados Unidos, que es un gobierno extranjero demandar a estas principales armadoras.
Eso creo que ya deja un precedente positivo. ¿Por qué? Porque el problema es que son demasiado laxos los sistemas que ellos tienen para la compra del armamento, cuando incluso ellos no tienen la verificación de las armas que se terminan comprando. Hay cuestiones muy sencillas en donde se puede mostrar que las armas que se compraron fueron compradas de forma legal en los Estados Unidos. Sí. ¿Dónde es lo importante atacar el problema de raíz? Y él lo comentó, Arturo, y coincido totalmente. La gente, para que entienda los parámetros, es, después del operativo Rápido y Furioso, se incrementó en un 4,000% el ingreso de armas ilegales al gobierno, hacia territorio nacional. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros les abrimos las puertas, les enseñamos el camino de cómo ingresarlas. A partir de ese momento, los grupos criminales tuvieron mayor capacidad de fuego y ya hicieron un reto directo hacia el gobierno federal y al gobierno de México. Creo que eso dejó las bases de lo que vemos el día de hoy en cuanto a la problemática de todas estas armas de fuego que ingresan de forma ilegal al país. Ya con 2 décadas, con un ambiente exacerbado, preocupante de inseguridad que hay en el país, supongo que hay ya investigaciones de cuál es el modus operandi, cómo operan estas bandas delincuenciales. Arturo, ¿es una compra hormiga de armas en Estados Unidos y después las pasan en la frontera y sobornan ahí al de la aduana? ¿O de plano ya son cargamentos que entran? ¿Qué sabemos de esto? Fíjate que yo he tenido, Alberto, acceso a datos muy específicos de la Secretaría de la Defensa, y la mayor parte del tráfico ocurre en la frontera entre Tamaulipas y Texas. En esta región existe una fuerte disputa entre los cárteles del noreste y el Golfo para controlar las rutas de tráfico de dinero, obviamente armas, personas, droga, ¿no? Más o menos cómo ocurre, Alberto. Pues fíjate que está el tráfico hormiga, que es el proceso de este tráfico que tiene un origen en la facilidad de conseguir armas convencionales, en particular las pequeñas y ligeras, en su gran mayoría, por supuesto, provenientes de Estados Unidos. También tenemos el tema de los compradores paja, así se les ha denominado, que son ciudadanos estadounidenses que no tienen antecedentes judiciales y que por supuesto compran en mayores cantidades. Las armas cruzan en pocas cantidades, poco a poco en la frontera, las bandas reúnen arsenales en Estados Unidos y las van enviando a México y se envían en compartimentos secretos normalmente, en camiones de carga, en túneles en algunos casos, utilizando las mismas rutas de tráfico de los cárteles de droga y dinero que acabo de mencionar, noreste y el Golfo, y por supuesto la captación de personas que, como ya mencionaba, hace tráfico hormiga, no tienen antecedentes penales, compran arsenales muy importantes y acaban en los territorios de Tamaulipas y Texas. No, qué terrible situación. César, ya nos dijiste, Arturo, hay que acabar con la corrupción, pero esa parece que no se acaba, porque mucha de la negociación de las bandas criminales es plata o plomo. O aceptas el dinero o te atienes a las consecuencias. Desafortunadamente así es, y también hay que entender otra cosa. Tenemos una problemática. Incluso nosotros vemos cómo ingresan las drogas a los Estados Unidos por toda esta serie de túneles que se encuentran entre las diferentes fronteras del país. Pues obviamente nosotros mandamos drogas y se regresa dinero y se regresan armas. Eso es más que lógico. Creo que tiene que ser trabajo conjunto con el gobierno de los Estados Unidos. Si el gobierno de los Estados Unidos no toma responsabilidad respecto a esta situación que termina afectando al gobierno mexicano, va a ser muy difícil que el gobierno mexicano pueda acabar con este tráfico ilegal de armas. Arturo, en cuanto a esta demanda que hay de México hacia las armadoras en Estados Unidos, ¿cuál es tu opinión? ¿Radica en ellos, en la responsabilidad de los fabricantes de armas en Estados Unidos y distribuidores de armas, o el problema lo tenemos de este lado? Mira, yo siempre he dicho que hay un problema geopolítico, ¿no? Es decir, lamentablemente estamos en el camino del principal consumidor de estupefacientes. Es difícil cambiar esta realidad porque para Estados Unidos también es un problema de salud. A mí me gusta mucho la declaración que hizo, por ejemplo, el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos, la OEA, la semana pasada, justamente en el día para contrarrestar el tráfico ilícito de armas de fuego. Uno de los consultores jurídicos, Alberto, de la Cancillería, señaló que entre el 70 y el 90% de las armas encontradas en escenas de crimen tendrán su origen
desde los Estados Unidos. Esta parte me parece importante mencionarla, porque si bien es cierto que hay una enmienda constitucional y es algo muy importante para los norteamericanos, el poder tener este derecho constitucional que defienden con su vida, también es cierto que depende de los esquemas de colaboración que tenga el gobierno de México y de Estados Unidos, para que haya, por supuesto, una mayor apreciación de la problemática que tenemos desde el punto de vista geopolítico, desde el punto de vista de salud, desde el punto de vista bilateral, desde el punto de vista del crimen organizado, que le hace daño, por supuesto, a Estados Unidos y a nosotros. Yo creo que se requiere trabajar en conjunto, se requiere hacer las cosas distintas, ¿no? Porque a mí me da la impresión de que de pronto esta dinámica lleva muchos años y hemos repetido generalmente las mismas acciones obteniendo los mismos resultados. Si queremos obtener resultados distintos, hay que empezar a trabajar de forma distinta, pero entendiendo, por un lado, que hay un derecho constitucional norteamericano, que es difícil que cambie dentro de la mentalidad del norteamericano por su propia, por la propia forma en la que ellos lo viven y lo plantean, y por otro lado, entendiendo perfectamente bien. Exacto. César, una última pregunta, tenemos 30 segundos. De colaboración. Sí, César, 30 segundos. ¿Vamos a poder reducir el número tan grande de armas ilegales que entran en nuestro país a mediano plazo? Sí, lo vamos a hacer, Alberto. Tal es así que ya se está trabajando también con el gran número de decomisos que ha estado realizando la Guardia Nacional, el Ejército y la Armada de México. Yo sí veo que los números van a bajar y van a ir a la baja en los próximos. Perfecto, pues muchísimas gracias. Muy interesante, Arturo Ávila y César Gutiérrez, por haber estado con nosotros. Hay que estar al pendiente de este tema porque mucho de la violencia y de los asesinatos que reportamos desafortunadamente en los diferentes espacios de noticias, pues se debe a esto, a las armas ilegales que entran en nuestro país. Muchísimas gracias, Arturo. Muchísimas gracias, César. Un saludo, Alberto, Arturo. Buenas tardes. Gracias. Abrazos.